entonces nosotros esta palabra, la palabra batalla? ¿Te agrada? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Quizá una película, pues donde vemos enfrentarse a dos ejércitos, ya sea a filo de espada, como en la antigüedad, o más modernos, como los Vengadores, ¿o no? ¿No nos emocionamos ahí? O si eres de parte de la Liga de la Justicia, pues con los superhéroes de la Liga de la Justicia ahí. ¿Y a poco no nos emocionamos cuando van ganando ahí en la batalla? ¡Eh, ganamos! ¿O no? Al final de una película. Pero quizás algunas películas de esas no nos gusten tanto ver cómo se enfrentan. Pues hay sangre, hay cuerpos masivos ahí, a lo mejor lo sádico del enemigo, la estrategia, no nos gusta tanto. ¿Y qué pasaría si te dijera, como en muchos países, ¿estás listo? Vamos a alistarte. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Tendríamos miedo quizá? ¿Terror? ¿O nos alegraríamos porque vamos contra el enemigo? La pregunta de todo esto es realmente si Dios tiene que ver con la guerra. Ya escuchamos de su amor. ¿Tendrá que ver con la guerra? ¿Con las batallas? ¿Será que en su voluntad esté que tengamos guerra o batalla? ¿Dónde lo podemos encontrar? La respuesta está en sus escrituras. La palabra dice, pues que se escribieron muchos libros y registraron muchas batallas de cómo el pueblo de Dios se enfrentaba esas guerras y las peleaba. Pero aquí hay un punto importante, no a la manera del hombre, jamás fue así, sino en su buena, agradable y perfecta voluntad, que siempre está guiada por el amor. Es por eso que el título de esta prédica, enseñanza, como tú le quieras llamar, se llama Diestros para la batalla. Y Dios tiene intenciones de incluir en nuestras vidas que enfrentemos batallas. Y desde Éxodo 15:3, si tú me acompañas, Dios nos ha librado, Dios libró al pueblo de Israel sobre el ejército de Faraón. Este miércoles nos los platicaban. Abre el mar rojo y Moisés celebra en un cántico esa victoria y dice estas palabras: Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Y cuántos han escuchado? Jehová es mi guerrero, ¿o no? Pero es cierto, nuestro Dios también es un varón de guerra. Jehová es su nombre, nombre fuerte. ¿Sabes cuántas veces está escrito Jehová de los ejércitos? 290 veces en la Biblia. Pero Dios, ¿para qué usa esas batallas? ¿Cuál es el propósito de enfrentarnos a guerras? Había muchos propósitos. El primero y más importante, aunque no lo creas, es el amor. Formarnos a su imagen, pulirnos y saber sobre todo que Él está con nosotros y que nunca nos dejará solos para enfrentar nada. A veces era para tomar posesión de lo que nos corresponde, forjar carácter, dejar nuestros temores, ser valientes, enfrentarnos a lo que nos oprime, a lo que nos hace afrenta, a los que nos esclaviza, a lo que nos atañe, a lo que nos aqueja. Y obviamente las naciones enemigas venían contra Israel y le hacían frente con la intención de someterlos, oprimirlos, robarles, saquearlos y destruirlos. Y hay un punto importante: cuando Israel dejaba fuera a Dios de su vida, ¿qué crees que sucedía? Era vencido de sus enemigos, totalmente. Pero hay una cosa que, a diferencia de otras naciones, cuando nos enfrentamos a una batalla, es que Dios pelea
por nosotros. Esa es la gran diferencia. No hay otro Dios que pelee por nadie. Solo Dios pelea nuestras batallas. Jehová es dueño de la batalla. Y entonces, si te incluyéramos dentro de una guerra, como en el principio te decía, alístate, pasa lista, sabiendo que realmente tu victoria está dada porque el Dios Todopoderoso te ha puesto en tus manos a tus enemigos. ¿Cómo pelearías? ¿Sería con miedo? No, nos iríamos con todo. Contra el enemigo. No te van a matar, no te va a suceder nada. La victoria es tuya. Y es que hay una cosa, Dios siempre ponía estas palabras antes de una batalla, decía, no temas, porque yo he entregado a tus enemigos, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? ¿En qué te vas a esforzar y ser valiente? En Él, en la confianza de saber que Él está contigo. Pero eso sí, hay una cosa, Dios no quita las batallas, Él deja que las enfrentes. Por supuesto que sí, promete estar contigo, pero deja que enfrentes esas batallas. Y no hay victoria si no hay una batalla. ¿Sabías eso? Muchos decimos estamos prosperando, bendecidos y en victoria. Amén. ¿Pero qué crees? No hay victoria si no hay una batalla. Y la etimología hebrea de victoria nos dice que esta palabra se asocia con eternidad. Viene de la misma raíz de eternidad, lo que quiere decir que en una batalla Él produce en nosotros esa eternidad, esa semejanza a su imagen. Como decían, en las manos del alfarero estamos, ¿verdad? Así es, Él nos amolda. Y también dice aquí que en hebreo o en griego, victoria se traduce como Dios salva, el que libra, el que vence, perseverancia y triunfo. Para entregarnos esa victoria, Dios siempre dejó claro que provenía de Él. Si tú vas a los relatos de la Biblia, tú ves estrategias muy extrañas de parte de Dios para pelear esas batallas. Por ejemplo, lo primero es que nunca eran con hombres más de los del otro ejército. Siempre fue con pocos, siempre. También, por ejemplo, como con Zorobabel, aquí te voy a explicar, él desciende de la tribu de David. Cuando iba a reconstruir el templo, pues había oposición, pueblos vecinos, todos estaban en ruinas, el pueblo estaba desanimado, había falta de recursos y poder militar, estaba el proyecto detenido. Y ahí como ves, que van ganando, que van perdiendo. Aparentemente que van perdiendo, pero Dios envía buena palabra por medio de un profeta y le dice, entonces respondió en el libro de Zacarías y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con eso vencemos, con su presencia, con su Espíritu Santo en nosotros. Otras estrategias que Dios utilizó es que Él ponía temor en los demás pueblos enemigos y ni siquiera dejaba que los otros sacaran su espada. No era necesario, porque el temor de Jehová, el poderoso gigante, se levantaba en batalla y entonces Él hacía cosas sobrenaturales. Una vez Josué peleó y entonces en esa batalla Dios hizo que sobrenaturalmente en un desierto cayera granizo, ¿cómo ves? Y Josué, todavía en la confianza de Dios, le dijo, Dios, por favor, que se quede un día, que se ponga el sol ahí y que siga cayendo granizo. ¿Y qué crees? Dios lo hizo. Dios detuvo el sol y dice que casi pasó un día y mató a muchos. Ese granizo sobrenatural. También otra de las estrategias inusuales es que ponía músicos al frente del ejército adorando a Dios.
porque sabía que en las palabras a nuestro Dios, en la alabanza a nuestro Dios hay victoria, porque invocamos su santo nombre y lo que Él es. Muchos de los pueblos temían al Dios que peleaba por su pueblo. También aquellos que se dejaban dirigir por Él, les hacía hacer emboscadas de noche, estrategias muy difíciles y a lo mejor difíciles de pensar en triunfo, pero Dios siempre les daba esa dirección para cuándo atacar y cómo. Israel enfrentó, escucha esto, más de 70 batallas. Hablando de pueblo, individual, muchas más. Podemos contar muchas. Desde Abraham rescatando a Lot, ¿recuerdan esa parte? Fíjense, 5 reyes peleaban contra 4 y era en medio de él Lot ahí porque se había ido a vivir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham no dijo, cuando escuchó que había sido cautivo, él no dijo, ay, Lotcito, pues tú te lo ganaste, mijo, ¿para qué te acercas de ahí a Sodoma y Gomorra? Ahora a ver cómo te… No, él lo que hizo era amigo de Dios, sabía que estaba con él y adivinen qué, venció a 4 de los reyes. No es cierto, 5 de los reyes, así es. Y se llevó el botín, imagínense vencer a 5 reyes, el botín más grande de la historia que te puedas imaginar. ¿Y qué sucedió en esa victoria? Que él le salió al encuentro el rey de Salem, rey del Dios Altísimo y sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía, sin nombre. ¿Quién era? Le salió al encuentro. Y entonces Abraham dio los diezmos de todo ese botín y como recompensa, Melquisedec lo bendice con pan y con vino. Ahí hay una figura importante. El pan y el vino es parte de esa recompensa, de ese gozo, de esa buena palabra que te sostiene en los momentos de batalla. Porque no hay nada que te sostenga, solo la palabra y el poder de Dios en ti que obra. Dios con mano poderosa también saca al pueblo de Egipto, muestra su poder, de quién estaba con él en esas plagas, los libra de todo mal y libra del ejército de Faraón. Quedan sepultados cuando abre el mar Rojo. Y también el pueblo empieza a pelear sus primeras batallas lideradas por Moisés. A los amalecitas, a Sehón y Og, antes del río Jordán, a los reyes amorreos y a Basán. También pelea contra Ai, cuando iba a tomar la tierra prometida y ellos no confiaron en Dios ni recordaron las maravillas que habían visto, no lo hicieron. ¿Y cuál fue la recompensa? No fue victoria. Al contrario, ellos creyeron que por sus propias fuerzas podían pelear y entonces, ¿qué sucedió? Que dijeron, no, tienes razón, creo que no confiamos en Dios, ya habían ido ahí a espiar a la tierra prometida, no creo que no confiamos en Él, ya nos arrepentimos. Bueno, pues ahora vamos a pelear. Y le advirtió Dios, no, porque no estoy contigo, no vayas, no es tiempo ya, el tiempo de la batalla también es uno. Y ellos no tomaron lo que les correspondía en el tiempo. ¿Y qué sucedió? Perdieron y murieron muchos en esa batalla. O sea que si Dios no va contigo, no vayas, porque Dios no te manda a pelear todas esas batallas a veces. Siempre tenemos que estar en su presencia, con su espíritu, porque no es con ejército, sino es con su espíritu, guiados por él. También en tiempos de Josué comienza la conquista y Dios nos enfrenta, no les dice, tomen su tierra, pasen, no. Ellos tenían que poseerla, pero para esas victorias tenía que haber batallas. Y hubo muchas. En el tiempo de los jueces encontramos a Débora, a Barak, peleando contra Sisara, a Gedeón y los madianitas, y Sansón contra los filisteos. En el tiempo de los reyes hubo muchas y numerosas batallas, pero muchos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces, por supuesto, perdieron muchas batallas y fueron sometidos de muchos, al igual que en el tiempo de jueces.
Porque dice la palabra que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que quería o lo que bien le parecía. David, único de los reyes, que adivina qué, aparte de tener muchas victorias, no perdió ni una sola. ¿Por qué crees? Porque era un varón conforme al corazón de Dios, pegado a su presencia. Ahorita vamos a profundizar más en él. 50 batallas ganadas el pueblo de Israel, eran 70 y 20 perdidas. Quiere decir que ganaron más del doble de aquellas batallas que enfrentaron. Pero tú me dirás, bueno, hermana, bueno, esos eran esos tiempos, pero yo no veo un ejército contra mí, a ver, no lo veo. Pero en verdad, vamos a la palabra. Acompáñame a Efesios 6. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada una de las batallas que enfrentó Israel nos hablan en un sentido espiritual ahora de lo que nosotros debemos enfrentar. Y sí, hermano, sí tenemos batallas, sí tenemos guerra, tenemos un enemigo, claro. Pero vamos a revisar algunas batallas importantes para que veas ese paralelismo entre lo que Israel peleó físicamente y nosotros tenemos que pelear espiritualmente. La primera batalla que vamos a ver es cuando el pueblo de Israel, después de Egipto, fue a Amalec y peleó contra Israel. Y vámonos a Éxodo 17, del 1 al 2. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre vosotros, entre nosotros? Y el versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Sabes qué? Irónicamente, Refidim significa descanso, significa reposo, significa refrigerio. Era un tiempo en donde el pueblo de Israel debía refrescarse, sabiendo que Dios también iba a estar con ellos. Pero en lugar de eso, hubo queja, hubo amargura en el corazón y hubo contienda contra la autoridad que Dios había delegado y también contra el mismo Dios, porque lo tentaron. Dijeron ellos: ¿será que Dios está con nosotros? ¿Cuántas veces cuando pasamos momentos difíciles decimos: Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Como si Dios no estuviera de nuestro lado. Y cuando viene a pelear este espíritu de Amalec, es cuando provocamos a Dios con nuestras palabras y queremos muchas veces regresar a Egipto como ellos y anhelamos cosas del mundo o creemos que el mundo nos puede suplir o darnos cosas que Dios tiene para nosotros. Amalec, fíjate bien, se interpone en el camino para que te distraigas y te desvíes de tu propósito, porque el pueblo de Dios iba de allí a la tierra prometida. Y en ese camino se le apareció Amalec.
Amalek quiere que tu llamado no lo entiendas, no lo veas, que no entres en el reposo de tu Señor. Hebreos 3:7 habla de este pasaje también. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hubo una consecuencia, claro. Lo probaron y en lugar de poseer la tierra, sí vieron las obras del Señor, pero por 40 años en el desierto dando vueltas. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿En dónde andan vagando? Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sé que el pecado puede engañarnos y desviarnos, hacer nuestro corazón incrédulo y apartarnos de ese Dios vivo, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, ¿cuándo tú la tienes que escuchar? Hoy, y mañana, hoy también, y todos los días, es un hoy. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y entonces viene Amalek y representa la incredulidad, la duda, el desánimo, el enfriamiento de la fe. Busca destruir tu propósito divino. Tiene en común la murmuración, donde provocamos a Dios, porque no nos guiamos, más bien porque nos guiamos por la vista y no nos guiamos por la fe, ni somos guiados por su Espíritu Santo. Y Amalek atacó por la retaguardia. Atacó lo más débil, porque en la retaguardia van niños y mujeres y ancianos. Es decir, que ataca lo más débil que está en ti, cuando no lo fortaleces en el Señor. Y en lugar de ver a Dios, ves muchas veces la situación en la que te encuentras. Trae amargura y contienda en corazón y culpar a los demás. Fíjate que Amalek dice la palabra que él tendrá guerra con él de generación en generación. Y vuelve a aparecer en la generación de David. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag, y le había prendido fuego, y se había llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los había llevado a seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David
se fortaleció en Jehová su Dios. Es cierto, este espíritu de Amalek lleva cautivo, pero también prefiere que tú veas a la autoridad que está. ¿Cuántas veces culpamos a los pastores y decir, es que si hicieran, si vieran, es que no me visitan, no esto, no es lo otro, y responsabilizamos a los demás por nuestras decisiones? O más bien no vemos que es una oportunidad que Dios nos da para que Él muestre su poder en nosotros, como David, que él se fortaleció a pesar de que lo querían apedrear. Y entonces recupera, esta historia termina en que recuperan a las mujeres, a los hijos, y se llevan botín y lo vencen. También aparece en otra generación en el libro de Esther. ¿Y tú sabías que cuando encontramos una mujer en la Biblia es figura de la iglesia? Y entonces resulta que Amán era descendiente de Amalek, de los amalecitas, y crea un decreto para destruir al pueblo. Y el enemigo, tú sabes que viene ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es su propósito? A matar, a hurtar y a destruir. Y entonces se levanta Amalek y crea un decreto porque convence al rey con engaños, porque Melquisedec no es ahorita les digo, ay, se me fue el nombre. Ahorita les digo. Entonces, no sé, su tío de Esther, eso me estoy refiriendo, su tío de Esther, Mardoqueo, justamente. Mardoqueo no se inclina ante él, ante Amán, y por eso convence al rey para poder tener un decreto. Fíjense bien, la iglesia que es vencida por Amalek tiene que ver con destruir ese propósito como cuerpo. Es una iglesia incrédula que ha perdido el propósito de establecer el reino, anunciar las buenas nuevas, edificar el cuerpo, dar libertad a los cautivos. Porque vemos lo contrario en esta historia. Vemos a una mujer que se levanta, que es el propósito de Dios que te está llamando hoy. Una iglesia que dice, Mardoqueo le dice a ella, a Esther, para esta hora tú has nacido. No creas que porque estás ahí con el rey, tú no vas a ser, si se hace función el decreto, tú no vas a ser muerta. Por supuesto que sí, pero levántate, porque para esta hora has llegado al reino. Para esta hora hemos llegado, hermanos, para vencer a Amalek, destruirlo. ¿Cómo vencemos a Amalek? En la historia donde había la lucha entre Amalek y el pueblo de Israel con Moisés y Josué, dice la palabra, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, ya nos los explicaba la pastora la otra vez, qué difícil es estar así, ¿verdad? Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó en ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Dios es mi bandera.
Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Cómo vencieron a Amalec aquellos? Tiene mucho que ver espiritualmente con subir al monte, que tiene que ver con la presencia de Dios, estar en su presencia día a día, porque dijimos que era hoy, ¿verdad? Entonces, la vara representa la autoridad de Dios, la autoridad que Dios también delega en ti, delega en su pueblo y delega en su iglesia. Y entonces, ¿cómo prevaleceremos si no levantamos nuestras manos y nos fortalecemos unos a otros? Porque si el uno cae, el otro está. Por eso Dios nos hace un cuerpo. ¿Cómo también podemos ganar? Porque el gran yo soy es el que mantiene tus manos levantadas. Porque todo proviene de Él, esa fuerza que necesitas. Seamos, es Esther. Dice acá, porque si callas absolutamente en este tiempo, escucha iglesia, te está hablando a ti, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién ha llegado a esta hora? Para darle respiro y liberación a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Quién ha llegado? Amén. En Mateo 26, me faltó. Y David, ahí como vencieron. Y David dijo al sacerdote Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué representaba el efod? Era parte de las vestimentas del sacerdocio. Y David lo pidió, ¿para qué? Para consultarlo, diciendo, Jehová, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Escucha, iglesia, de cierto librarás a los cautivos. Pregunta, ¿por qué es con su Santo Espíritu? Sé guiado por Él, porque así vencemos, no con fuerza, no con espada. Bueno, una espada, pero no es física, es espiritual. Es con su Santo Espíritu que nos guía a través de esa palabra. En Mateo 26, 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, escucha, toda potestad le fue dada, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Bien, eso es como vencemos a Amalec. Pero hay muchas batallas más, te voy a platicar otra. Ahora vamos con una batalla muy famosa. Tú sabes, después de esos 40 años que estuvieron en el desierto, llegó la hora de tomar esa tierra prometida. Y viene esa batalla contra Jericó. Y esa ciudad era amurallada. Y te voy a leer Josué 6:1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Sí, los cananeos vivían allí. Y fíjate que su nombre espiritualmente significa mercader, comerciante, traficante. ¿Ellos qué crees? Van a querer negociar contigo. Van a negociar con tus pensamientos, con tus emociones, con tu voluntad.
y van a levantar muros que se opongan a que tú conozcas a Dios, al conocimiento de Dios. En realidad eran fortalezas. Y lo dice la palabra en 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Qué es eso? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ahora todo pensamiento, pero a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vencer a Jericó significa una batalla contra la carne. ¿Sabías? Sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, hablando físicamente contra una persona, pero sí espiritualmente. La carne es el alma, representa el alma. Y esa batalla contra Jericó a veces no surge de otros, surge de adentro. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetados al yugo de esclavitud. O sea que puedes regresar ese yugo. Sí, porque esos pensamientos no están cautivos a la obediencia de Cristo. Es un proceso, sí, son batallas ganadas, por supuesto. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, a eso nos llama el Señor. Y el Señor, cantábamos hace rato, tu amor es como fuego. Son esos procesos y a veces esos desiertos que nos llevan a someter esa alma, a llevar cautivo todo pensamiento, toda emoción, toda voluntad y entregarnos completamente a Él. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no lo uses esa libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Has tenido batallas en el alma, en los pensamientos, en las emociones? Es la carne que está luchando. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La tierra prometida, Jericó, si no hubieran caído esos muros, no hubieran podido tener herencia. Mi hermano, a veces no puedes tener herencia porque tu alma contiende con tu espíritu y eres vencido de tu carne. Somos vencidos de la carne muchas veces. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a libertad, porque el que venció, ya te entregó todo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, escucha esto, porque aquí viene la victoria, han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo vencemos a los que quieren negociar con nosotros?
crucificando la carne, número 1. No negociando. Para Dios, esta batalla se gana con su espíritu, porque Él crea en nosotros su misma imagen, la misma imagen del Hijo de Dios, para que crezcamos a la estatura del varón perfecto y podamos decir, ya no vivo yo porque estoy crucificado, sino Cristo vive en mí. Cierto, iban a comenzar a tomar la tierra, pero necesitaban derribar todo argumento. Era el inicio donde todos los pueblos que iban a ser conquistados y despojados iban a ser echados fuera. Estos eran 7 pueblos de Canaán. Y te voy a decir muy rápido lo que significa su nombre, porque Dios quiere que te identifiques ciertas cosas para poder tomar lo que ya te corresponde. Hititas significa terror, jerjeseos, apego a lo terrenal, amorreos, asociados con el orgullo, con la altivez, cananeos, al materialismo y a la corrupción, fereceos, que no tienen murallas, mentes que se dejan llevar por todo, por cualquier viento de doctrina, los heveos, engañosos y astutos, jebuseos, representan esa opresión en áreas no conquistadas. ¿Cómo vencer? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar, ya lo habíamos leído. Lo primero es que Dios prueba tu obediencia, tu fe y tus convicciones en estas batallas. Son oportunidades. Y lo vemos en la historia, porque ¿cuál fue la estrategia militar? Rodear Jericó y dar vueltas alrededor de ella por 7 días. Y imagina, les pidió estar en silencio Dios, no podían proferir palabra. Día 1, a lo mejor sus pensamientos estaban rondando, veían a los enemigos, a los gigantes. Segundo día, a lo mejor todavía escuchaban alguna vocecilla, pero de repente, ¿sabes? Hay una estrategia que el Señor quiere mostrarte hoy. Él mandó a que delante del arca del pacto 7 sacerdotes fueran delante del arca del pacto sonando trompeta, sonando bocina. ¿Qué significa esto en lo espiritual? Ya lo habíamos escuchado. Es la voz de Dios misma en tu interior, transformando todo pensamiento, toda emoción, llevándolo cautivo y creando esa misma imagen, Cristo en ti. Esperanza de gloria, dice la palabra. ¿Cómo vas a destruir a todas esas fortalezas enemigas? Rodeando. Pero fíjate bien, algo me mostraba el Señor. A lo mejor pensamos que rodeaban al enemigo. No, rodeaban lo que les pertenecía. Era fijar sus ojos en lo que Dios ya les había dado. Así es, detrás iba el arca del pacto. Arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Que no te falte su voz cada día en ese hoy. Y que no te falte su presencia todos los días para poder vencer esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Él. Así se vence a los mercaderes, así se vence a los negociadores, así se vence al mundo con nuestra fe. Y vamos cerrando, vamos con otra historia en los tiempos de los jueces. Recordamos que en aquellos tiempos hacían, como les decía, lo que bien les parecía, porque ¿saben qué? Había muerto la generación que había peleado con Josué. Toda aquella generación que había conquistado había muerto. Y entonces ellos, dice la palabra, y que no conocían a Dios. Y aunque se les había advertido, fíjense bien, Dios te prepara. Porque desde Deuteronomio con Moisés les dijo esta palabra, Deuteronomio 7:1, acompáñame. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti
a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo y todos los feos esos, 7 naciones más y mayores y más poderosas que tú. Verso 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios ya les había advertido que los derrotaran completamente, pero ¿qué crees? No obedecieron. Dejaron a un remanente de aquellas naciones y entonces tuvieron que lidiar la siguiente generación con ellas, e incluso después por más generaciones con esas naciones, porque negociaron. Y Jueces 3:5 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos y todos los feos, versículo 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hay un peligro de cuando contiende tu alma con tu carne, no, tu alma con tu espíritu. Si dejas un remanente, si no los destruye del todo, porque a veces, mira, Dios nos habla de ciertas áreas, de ciertas cosas, y las dejamos, ahí es chiquita, ahí negociamos, y resulta que terminamos sirviéndoles, porque si no servimos al Dios Todopoderoso, somos esclavos entonces del otro lado, el pecado. Jueces 2:14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron aflicción. Mira, hermano, a veces estamos en cárceles y en aflicciones, en opresiones, porque dejamos que esa carnalidad nos invada. Y entonces ahí entra en batalla un juez, Gedeón. Seguramente tú conoces la historia, te la voy a parafrasear. Ellos pelean con los madianitas. Y es una estrategia también de cómo crucificar la carne. ¿Qué representa Madián? Lucha, pleito, contienda entre lo espiritual y lo carnal. ¿Y qué crees? Amalek se les une, en esta batalla se les une también, hace alianza con Madián para vencer. Oposición, opresión, escasez, robo, porque ellos llegaban, y dice la palabra, que como langostas, así lo describe literal, se robaban la provisión de Dios que les daba. Gedeón con mucho dolor, él decía, pero ¿por qué? Como que no me cuadra que seamos del Dios Altísimo y todo lo que nos contaban y las historias de Egipto, de que peleó, y vienen estos madianitas y se llevan toda la provisión que tenemos por lo que Dios nos ha bendecido. ¿Cómo los enfrentaron? La estrategia de Dios fue ordenarles otra vez que subieran al monte, que sonaran trompeta, porque sus armas no eran físicas. Bueno, sí eran físicas, pero no eran armas de guerra, eran armas también espirituales. Entonces subieron al monte y en el momento preciso, ya en el valle estaba como langostas, dice que los camellos eran innumerables, ¿tú te imaginas? Y solamente Gedeón peleó con 300. Y entonces con esos 300 subieron al monte en grupos de 100 y a la orden tocaron bocina, tocaron trompeta, que simboliza la voz de Dios, porque sí, Dios se levantó y causó estruendo. Y entonces al momento quebraron unas vasijas que llevaban con una tea adentro, las quebraron y la luz se alumbró. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que los amalecitas
y los madianitas se dieron unos contra otros, se confundieron. Dios hizo que se confundieran. Y todos terminaron muertos. Después salieron unos huyendo y entonces Israel, vengan hermanos, y entonces pelearon y los destruyeron. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aparte de que escuches la palabra de Dios y seas guiado por su espíritu, subas al monte, quiebres tu vasija. Quebrar tu vasija quiere decir rendirte totalmente a Dios. Quebrar tu corazón. Cuando Dios le habla al pueblo y dice, oye Israel, y me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Realmente, si tú entregas y quiebras esa vasija delante de Él en su presencia y le entregas todo aquello con lo que estás peleando, Él pelea por ti y lo derrota. Todo lo que era para mal lo confunde y lo convierte en para bien. Y se muestra su gloria. Ese es el propósito, ese era realmente el propósito de Dios para estos pueblos que quedaran, que los que no habían conocido guerra conocieran quién estaba con ellos. Y llegamos a la última historia, a la historia de David, un rey. Antes de entrar en función, David, tú sabes que estuvo un rey antes, el primero, que fue Saúl. Él era un elegido de Dios, un ungido, pero él no fue guiado por la voz de Dios. ¿Sabes qué le preocupaba más a Saúl? Lo que los demás decían. El temor hacia lo que los demás pensaban. ¿Cuántos de nosotros a veces eso nos aqueja o nos preocupa más que lo que Dios piense de nosotros? Y entonces, fíjate bien, desde el segundo año del gobierno de Saúl, Dios lo desechó. Pero no porque fuera malo Dios, sino porque quien desechó primero a Dios fue Saúl. No lo tomó nunca en cuenta. Y entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios se fue de Saúl desde el segundo año y ungió a otro, David. Pero ¿sabes cuántos años gobernó Saúl? 38. Y un espíritu, dice la palabra, que lo atormentaba y que lo oprimía. Y con eso hizo muchas atrocidades, demasiadas. Tomaba decisiones erráticas por no seguir la voz de Dios, por no llevar cautiva la obediencia. Él sacrificó antes de que llegara Samuel. Y entonces, pero el motivo era que el pueblo lo estaba presionando. Después consultó a una adivina cuando él mismo había prohibido que las adivinas estuvieran en el reino para saber cuál era la voluntad de Dios. Derrota tras derrota. Y al final, Saúl muere, pero no nada más él, sino toda su familia. Y David se levanta. Y como les decía, él fue uno de los guerreros que llevaba siempre y que le importaba la presencia de Dios. En los tiempos de Saúl, ¿tú sabías que el arca del pacto, dónde estaba el arca del pacto? En los tiempos de Saúl. ¿Sabías tú que los filisteos se la habían llevado? La habían dejado pero les empezaron a salir tumores y no, mejor la regresamos. La regresaron, pero cayó en una casa y quedó ahí en esa casa durante 20 años. 20 años. ¿Saúl se preocupó por eso? No, no le importaba la presencia de Dios, pero David no. David sabía que el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios con ellos. Y entonces empieza esta batalla de la que te voy a platicar. David fue el último que cerró esa serie de conquistas por la tierra prometida, porque conquistó
a Jerusalén. Y ahí vivían los jebuseos en Jerusalén. Y también era una ciudad muy fortificada. De hecho, en el segundo libro de Samuel 5:6, te lo voy a leer. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Recuerda esta palabra, Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David en aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dice: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hacia adentro. Y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. David, antes de llevar el arca del pacto, primero conquistó Jerusalén. Jerusalén existe. Es la ciudad donde adoran los judíos. Pero ahora, Sión, para nosotros, que es un paralelo a Jerusalén, es la ciudad que Dios nos ha entregado espiritual. Es el mismo Jesucristo entronado. Y entonces David toma. ¿Y saben cómo lo toma? Como estaba fortificada la ciudad, él entra por los canales, por las tuberías. ¿Qué hay en las tuberías? Díganme ustedes. A veces la conquista de nuestra alma, de nuestra tierra, que es nuestro corazón, es poder sumergirnos, porque Dios nos lleva a eso, a lo más profundo, a las aguas a veces sucias, negras de nuestra vida, para poder entregarlas a Él y poder conquistar esas fortalezas que se han levantado. Es necesario, porque como el fuego al oro y a la plata la refina, así también estos tiempos de batalla son las que refinan y purifican, santifican nuestra vida y nos llevan a Él, nos llevan a su presencia, nos llevan a Sión. David llevó el arca del pacto ahí. Tú puedes leer esa historia después, porque también hubo ciertos detalles de cómo llevó el arca del pacto. Pero dice la palabra que que David danzaba y adoraba cuando el arca del pacto iba a esa ciudad, porque a través de ella hubo esa unión de todo Israel. Y ahí era su centro, el centro de mando. Por eso les decía que Jesús entronado. Cuando tú permites que Dios limpie tu vida, la transforme para su gloria, entonces Jesús puede reinar. Porque así como David reinó durante 33 años, y 33 tiene que ver con Jesús, porque iniciaba ese ministerio en donde iba a mostrar la muerte, la resurrección, el poder y la gloria de Dios. Asimismo, cuando tú entronas a Dios en tu vida, en Sión, en tu casa espiritual, Dios reina a través de ti. Y Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios, como su Dios. Así es. Ese tabernáculo que Dios prometió que iba a levantar como en el tiempo de David, es Dios viviendo en nosotros, es su Espíritu Santo guiándonos todo el tiempo. Y entonces sí, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La tierra puede ser llenada de su gloria. Y dice la palabra que mayores cosas que Él haremos. ¿Cómo es posible?
¿Tú crees que podemos hacer mayores cosas que Jesús? Porque Él está en nosotros, ¿sabes? Somos su cuerpo. Porque está sobre nosotros su Espíritu Santo ungiéndonos y porque el ungido está en nosotros y entre nosotros. Hay un mensaje de Dios para que te lleves hoy, para la iglesia. Ponte de pie, yo te pido que te pongas de pie, vamos terminando. Este mensaje es el siguiente: levántate y resplandece. Es el tiempo de vencer y no ser vencidos. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Antes, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6 dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estando pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, tomado el yelmo de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy tiene un mensaje para su iglesia, Dios, porque Jesús es el amén. Hemos cantado que Él es el principio y el fin. Él es el que tiene las 7 estrellas en su mano, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene ojos como fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él te dice hoy: el que venciere. Este mensaje es para ti hoy. Hoy Él no quiere que te centres en lo que no has podido ganar, sino en lo que está por delante de tus ojos y ha puesto. Él ha puesto mesa, Él te da pan y te da vino todos los días que tú te quieras acercar, y abres tu puerta y Él viene y cena contigo. En Él encontramos toda victoria, porque Él es nuestra victoria. Él pagó en esa cruz cada uno de nuestros delitos, y molido fue por nuestras rebeliones, y por su causa, por su llaga, fuimos nosotros curados. Tu victoria está dada. Cada batalla que enfrentes, cada pelea de tu vida, recuerda que Él está contigo hasta el fin del mundo, que Él es el gran yo soy, que en Él tenemos todo, porque tetelestai, es decir, consumado fue. Todo fue pagado en esa cruz. El precio más alto fue pagado por ti, porque la victoria te fue dada, entregada. No tengas miedo, no tengas temor. Esfuérzate y sé valiente en conocer a ese Dios que vence toda tiniebla y que te traslada de toda oscuridad a la luz admirable de su presencia. Confía en Él. Dice su palabra: el que venciere, escucha, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida.
puedes saciarte de esa vida eterna que Él produce en ti. Cuando tú rindes tu alma, tu pensamiento, tu mente, tu espíritu, cuando todo lo rindes a Él y le adoras y lo reconoces en tu vida, entonces Él te da de comer de ese árbol, de esa vida, porque Él es vida eterna, Él es paz. Aún en medio de la batalla, Él es paz. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese aguijón no te penetrará, porque vida eterna nos ha dado. Tenemos una esperanza. Él vendrá por su iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Tú eres esa iglesia. Créelo. Él está aquí. Él quiere darte la victoria. Confía en Él. Al que venciere, recibirá el maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Él transforma realidades, te cambia el nombre, Él transforma tu vida, Él te da esa piedra para vencer. Al que venciere, le daré vestiduras blancas, que son las acciones santas que Él produce en nosotros. No hay otra manera, solo Él en nosotros. Al que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida del Cordero. Estás inscrito en Él porque te hallas en Él, eres hallado en Él. Al que venciere, será columna en el templo de Dios, ese baluarte de Él, y llevará el nombre de Dios y la nueva Jerusalén, que es Sión, es decir, Jesús entronado en nosotros, esa esperanza de gloria que llenará la tierra, que llenará todo en todo, la manifestación de los hijos del Rey. Al que venciere, se sentará con Cristo en su trono. Tómalo, levanta tu mano. Señor, estoy sentado junto a ti en lugares celestiales. Tú me has dado todo, Padre, tú nos has dado todo. Has estado en todo el tiempo. Sí. Vamos a entonar esta canción. Sé que a mi lado siempre estás, como uno más entre las llamas, que estuvo junto a mí, como uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó.
es la promesa que Dios nos dio. El tabernáculo habitable de Dios en nosotros. Somos esa iglesia de la región. Se nos ha dado esa voz de trompeta. Somos esa iglesia. Créelo. Y dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos y muéstrales quién es tu Dios. Bautízales y enséñales a cumplir, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Proclamemos a Dios. En esas batallas, porque tú estás con nosotros, Dios. Si has estado luchando por tus fuerzas, si has estado luchando y te has sentido solo, yo te invito a que en este tiempo puedas entregar en esa cruz todo aquello que te aqueja, todo afán, todo aquello que te lastima, todo aquello que no ha sido conquistado en esas áreas de tu vida, y lo puedas entregar al que es, al que era y al que ha de venir, al que toma todo ello y lo echa al fondo del mar, al que se levanta como poderoso gigante por ti y pelea esa batalla. Dale gracias, porque su promesa está hecha y en Él podemos tener esa plenitud y tomar de esa leche y miel que le fluyen de su palabra, de su bienestar, de su provisión, de Él mismo y de su amor, que es la fuente que nos trae a Él. Damos gracias, Señor, por este tiempo y esta palabra que tú nos has dado. La recibimos para ponerla por obra en nuestro hoy, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos recibieron algo? No negociar. Yo me quedo con eso. No negociar. Puedes tomar tu lugar. No negociemos. Y negociar no tiene que ver nada más con el mundo como tal, sino negociar con las cosas que son tentación para nosotros o las que hacen las personas que están alrededor de nosotros. No negocies.
Recuerda que los principios del Señor no son negociables. No significa que te pelees con la gente, significa que no negocies el considerar ser parte de lo mismo. Y entonces vencerás. Nos gozaremos en las batallas, porque día a día hay una victoria para la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Despedimos redes sociales. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.